Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Estamos contaditos. Nicole, Valeria, Anet, Joana, Richard, Luis. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos, chicos. Vamos a Buenas tardes, comenzar. profesora. Hola Lucía, ¿cómo estás? Vamos a comenzar entonces con el tema de esta semana, ¿ok? La semana 6. Presten mucha atención. Voy a correr un poquito con respecto a la teoría porque quiero tener el tiempo suficiente para poder enfocarme en los problemas, que ahí es donde se va a entender mejor todo lo que nosotros vamos a ver, ¿ya? Entonces, comenzamos. Cuando hablamos de nomenclatura inorgánica, estamos estudiando los compuestos. Recuerden que cuando nosotros hemos visto la clasificación de los compuestos, hemos hablado que se pueden clasificar como orgánicos y como inorgánicos. Y hablábamos de orgánicos cuando en su composición se encontraba el famoso grupo Chon, principalmente el carbono. Y todo lo que no contiene carbono son compuestos inorgánicos. Entonces aquí, por ejemplo, está el agua, está el cloruro de sodio, están las sales, están los ácidos, ¿no? Están las bases, porque son sustancias que en su estructura, en su composición, no va a estar el elemento de carbono. ¿Ok? Entonces, por eso decimos nomenclatura inorgánica. Para este tema es importante que nosotros sepamos los estados de oxidación de los elementos. Cada elemento va a trabajar con un cierto estado de oxidación. Por ejemplo, aquí está el NH3 y aquí el nitrógeno trabaja con -3 y el hidrógeno trabaja con +1. En este otro compuesto, el magnesio trabaja con +2 y el cloro con -1. Entonces, profesora, ¿cómo yo voy a saber cuáles son los estados de oxidación de los elementos? Hay unas reglas que nos van a permitir a nosotros saber con qué estado de oxidación trabaja cada elemento. Por ejemplo, si nosotros vemos un elemento solo, puro, ¿no? Que es los elementos que estamos viendo, las sustancias que estamos viendo, siempre van a hacer van a trabajar con su estado de oxidación cero. Cobre solito, cero. Hidrógeno solito, cero, ¿no? Fósforo solito, cero. Siempre va a ser cero cuando tú tienes un solo elemento. También nos dice que los elementos que se encuentran en el grupo 1A, por ejemplo, los alcalinos, aquí, por ejemplo, encontramos al litio, al sodio, al potasio, al rubidio, ¿no? Ellos siempre van a trabajar con su estado de oxidación +1, ¿ya? Ese es el único estado que van a presentar los elementos del grupo 1A. Y los elementos del grupo 2A van a presentar siempre, en este caso, por ejemplo, está calcio, berilio, magnesio, estroncio. Ellos siempre van a trabajar con su estado de oxidación +2, ¿ya? Son reglas que sí o sí tenemos que cumplir. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo, a ver, el cloro solito, por el punto número 1 o por la letra A, el estado de oxidación es 0. Si yo tengo, por ejemplo, este compuesto óxido de calcio, el calcio va a tener estado de oxidación +2 porque está en el grupo 2A, ¿ya? Entonces, estos son los estados de oxidación o los dos puntos que debemos de considerar. Punto 3. ¿Qué nos dice? El hidrógeno puede trabajar algunas veces con +1 y algunas veces con -1, ¿no? Cuando es +1, va a trabajar cuando está al lado un no metal. Y cuando está al lado de un metal,
el hidrógeno va a trabajar con -1. Por ejemplo, aquí el hidrógeno y no metal, entonces el hidrógeno trabaja con +1 y aquí el hidrógeno con el metal, aquí el hidrógeno con el metal trabaja con, aquí, perdón, aquí trabaja con -2, ¿ok? Entonces aquí el hidrógeno trabaja con -1. Ahora, generalmente el hidrógeno siempre va a estar trabajando con +1. ¿Ya? Casi todos los compuestos que ustedes van a ver, el hidrógeno va a ser +1. En el caso del oxígeno, puede trabajar con los estados de oxidación -2, puede trabajar con el -1 o puede trabajar con el +2. Generalmente va a trabajar con el -2, ¿ok? Solamente en el caso de peróxidos, como estamos viendo aquí, el oxígeno trabaja con -1 y cuando el oxígeno está con el flúor, el oxígeno trabaja con +2. En los demás, el oxígeno va a trabajar con -2, ¿ya? Entonces, son los puntos que debemos de recordar. Aquí, por ejemplo, vemos el azufre con los diferentes estados de oxidación que va a trabajar, ¿no? El azufre, cuando trabaje en funciones hidrogenadas, que esto lo vamos a ver más adelante, hidrogenadas, va a trabajar con ese -2. Y cuando trabaje en las funciones oxigenadas, va a trabajar con alguno de esos tres. Tomen nota porque más adelante, cuando empecemos a resolver, yo voy a decir, aquí el azufre trabaja con -2. ¿Por qué? Porque estamos en la función hidrogenada, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, esto es un compuesto hidrogenado, por eso es que el azufre trabaja con -2. Y todo lo que estamos viendo a la derecha son compuestos oxigenados, para que tengas una idea, es porque tiene el oxígeno presente, compuesto oxigenado, tiene el oxígeno, compuesto oxigenado, tiene el oxígeno, entonces está trabajando con +2, con +4 o con +6. En el caso del flúor igual. Vamos a trabajar el flúor. Aquí vamos a generalizar porque esos son los estados de oxidación para los elementos del grupo 6A. Azufre, selenio, teluro. Y cuando hablamos del flúor, son los elementos del grupo 7A. Cuando los elementos del grupo 7A van a trabajar como compuestos o formando compuestos hidrogenados, esto va a ser -1. Pero cuando trabaje con +1, +3, +5, +7, va a trabajar cuando están en compuestos oxigenados. Entonces aquí podemos ver que efectivamente aquí el hidrógeno, en este caso el cloro, ¿no? Porque cuando hablamos del flúor o de cualquier elemento del 7A, aquí está cloro, bromo, yodo, que son los halógenos, como bien te lo dice acá. Entonces, cuando el cloro trabaja como hidrogenado, miren, está con -1. Pero si trabaja en una función oxigenada, oxigenada y oxigenada, entonces sus estados de oxidación son +1, +3, +5 y +7. ¿Ya? Son reglas que debemos de considerar para poder determinar el estado de oxidación de otros compuestos. Otro punto, la sumatoria de todos los estados de oxidación va a ser igual a 0. Entonces, por ejemplo aquí, hidrógeno, tú ya sabes que generalmente va a ser +1. Oxígeno, también te dije que es -2. Entonces aquí quiero saber con cuánto trabaja el nitrógeno, que sería X, porque es la incógnita. Entonces aquí sería 1 por un hidrógeno que hay aquí es +1. X por un nitrógeno X y -2 por 3, estamos aquí multiplicando y como todo esto no tiene carga, ¿ok? Porque simplemente este compuesto es así,
HNO3. No hay carga. Entonces, por eso se iguala a 0. Y esto, pues, todos deben ya de saber despejar X, ¿no? Aquí X es igual a 5. Quiere decir entonces que el nitrógeno está trabajando en este compuesto con su estado de oxidación 5. Cuando tenemos un ion, la cosa cambia, porque la sumatoria de los estados de oxidación vamos a igualar ya no a 0, sino a la carga del ion. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el SO4 2-. Esto es así, ¿ok? No significa que este 2- sea el estado de oxidación como hemos colocado aquí, no. Este 2- es de todo el compuesto. Entonces, cuando yo quiero determinar el estado de oxidación del oxígeno, ya eso tú lo sabes por regla, porque el oxígeno va a ser -2. Lo que tendríamos que determinar aquí es del azufre, que sería X. Entonces, planteo mi ecuación. X por 1X y 4 con -2, aquí está, que va a ser -8, va a ser igual ¿a qué? A la carga del ion. Y en este caso la carga es igual a -2. Entonces, despejando de aquí, ¿cuánto valdría X? X vale 6. Quiere decir que el azufre en este ion, en este compuesto, está trabajando con su estado de oxidación +6. ¿Ok? Así sería la determinación de los estados de oxidación. Entonces, este cuadrito, por favor, tomen nota. Generalmente, nosotros vamos a trabajar a los elementos con los siguientes estados de oxidación. Estos de aquí van a trabajar con +1, los que están aquí con +2, aluminio, galio +3, mercurio, cobre +1, +2. Esto es importante, ¿ya? En el caso del carbono vamos a trabajar con +2, con +4, en el caso de las funciones oxigenadas, ¿no? En el caso azul son oxigenadas, ¿ya? Vamos a colocar en el caso de las funciones oxigenadas, va a ser +2, +4. Aquí el fósforo también, +1, +3, +5, que son las oxigenadas. +3, +5, también que son las oxigenadas, ¿ok? Aquí también +2, +4, +6, cuando trabajan como oxigenadas, y aquí también +1, +3, +5 y +7. Esos van a ser los estados de oxidación en las oxigenadas. Y cuando trabajan como hidrogenados, como compuestos hidrogenados, tendremos acá el carbono con -4, al fósforo con -3, al nitrógeno con -3, al azufre con -2, al cloro con -1, ¿no? Eso es lo que tienen que saber, ¿ya? Muy bien, entonces ese cuadrito, por favor, tómenlo muy en cuenta porque nos va a ayudar más adelante para poder saber cuántos estados de oxidación tiene cada elemento. Bien, vamos a empezar entonces con la primera nomenclatura. Existen 3 nomenclaturas: la nomenclatura tradicional, la nomenclatura stock y la nomenclatura sistemática. Comencemos con la tradicional. Aquí es donde nosotros vamos a estudiar los prefijos, ¿no? Oso o hipooso, el oso, el ico o el per-ico, ¿cierto? Entonces, pero ¿cuándo voy a usar cada uno de estos? Depende de cuántos estados de oxidación tiene el elemento. Si el elemento tiene un solo estado de oxidación, simplemente voy a colocar el nombre de la función, que en este caso son o es el óxido, y de lado el elemento. Óxido de litio, así de simple. El nombre de la función, que en este caso es una sal, esto es el sulfato de bario. La función hidruro
de calcio. Eso se da cuando tenemos un solo estado de oxidación. Entonces, lo único que hacemos solo es colocar el nombre del elemento que lo está acompañando. ¿Ok? Bromuro, esta es una sal, bromuro de sodio. Profesora, ¿y cómo es óxido, sulfato, hidruro, bromuro? No te preocupes por eso todavía, porque eso lo vamos a estudiar ahorita. Ahorita lo que yo quiero que sepas es que como estos elementos, por ejemplo, litio, único estado de oxidación más 1. Bario, único estado de oxidación más 2. Calcio, único estado de oxidación más 2. Y sodio, único estado de oxidación más 1. Entonces, tienen un solo estado de oxidación y por eso su nombre es tal cual. Cuando tenemos dos estados de oxidación, tenemos que identificar quién es el menor y quién es el mayor, porque al menor le vamos a dar la terminación oso y para el mayor vamos a darle la terminación ico. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos viendo que el cobre, que tiene dos estados de oxidación, aquí en el primero está trabajando con el más 1. Como es el menor, terminación oso. Entonces será óxido cuproso. Y en el mayor será óxido cúprico, porque para el mayor se estaría utilizando la terminación ico. ¿Correcto? Entonces, de esa manera se tendría o se estaría usando la nomenclatura común o tradicional cuando tenemos dos estados de oxidación. Si tenemos tres estados de oxidación, para el más pequeñito vamos a colocar hipooso, para el intermedio oso y para el mayor ico. Aquí tenemos, por ejemplo, al nitrógeno o al fósforo, que tiene tres estados de oxidación. ¿Te acuerdas la tablita que te dije? Vemos ahí el fósforo tiene tres estados de oxidación en las funciones oxigenadas. Más 1, más 3 y más 5. Para el más chiquitito, hipooso. Por eso se llama ácido. No te preocupes por esto porque recién te voy a enseñar a identificar. Te adelanto un poquito. Toda sustancia que comienza con hidrógeno siempre va a ser un ácido. Entonces tenemos aquí el ácido hipofosforoso, el ácido fosforoso y el ácido fosfórico, porque eso es el orden de los de menor a mayor en cuanto a sus estados de oxidación. Siguiente compuesto o siguiente cuando el elemento tiene ahora 4 estados de oxidación. Para el más pequeñito, hipooso, para el que sigue oso, para el que sigue ico y para el que sigue es el per-ico, ¿correcto? Es el per-ico. Entonces, un elemento que tiene 4 estados de oxidación son los halógenos, los del grupo 7, bromo, cloro, flúor, yodo. Tiene más 1, tiene más 3, tiene más 5 y tiene más 7. Cuando trabaja con más 1, eso es el ácido, ya sabes por qué ácido, hipocloroso. Luego el mayor, ácido cloroso. El que sigue, ácido clórico. Y el que sigue, ácido perclórico, ¿no? Esos serían los estados de oxidación de los compuestos y los nombres según la nomenclatura tradicional o común. ¿Ok? En realidad, esta es la nomenclatura que podría tal vez causarte un poquito o tendrías que tomarle más atención porque hay que recordar, ¿no? Hay que recordar cuándo usar el oso, el ico, el perico, el hiposo. Y si te has dado cuenta, es en orden, ¿ah? Porque viene siempre primero, por ejemplo, así, hipooso, oso, ico y perico, ¿no? Si es, por ejemplo, uno, allí no utilizo, simplemente coloco el nombre tal cual. Si es que es 2, uso el oso y el ico, menor y mayor. Si son 3, uso el hipooso, el oso, el ico, de menor a mayor. Y si son 4, hipooso, oso, ico y perico, de menor a mayor. O sea que la secuencia está allí de tal manera que no se nos va a hacer muy complicado, ¿no? Bien,
La otra nomenclatura es la stop. Esta es una nomenclatura muy sencilla porque lo único que va a hacer es colocar entre paréntesis los números de estados de oxidación, pero en romano. Por ejemplo, aquí yo veo que tengo una función de óxido y que está trabajando con su estado de oxidación más 2. Entonces en paréntesis voy a colocar el número 2 en romano. Si esa función está trabajando con su estado de oxidación 3, en este caso el hierro, voy a colocar entonces óxido de hierro y colocar aquí su estado de oxidación. Está trabajando en el primero con el 2 y en el segundo está trabajando con el 3. Así de fácil, no hay más que decir, ¿ya? En el caso, aquí hay que tener muy importante, por ejemplo, en el caso de, vamos a colocar óxido de sodio, por ejemplo, así, ¿ya? Esto es el óxido de sodio. Entonces, el óxido de sodio, si tú, perdón, de sodio, de litio, ¿no? De litio, de litio. Si ustedes recuerdan, a ver, el litio, ¿en qué grupo está el litio, chicos? ¿Cuánto es su estado de oxidación de litio? A ver, los leo, los escucho. ¿Cuánto es el estado de oxidación de litio? ¿En qué grupo está el litio? Muy bien, el litio está en el 1, por lo tanto su único estado de oxidación es +1. No tiene otro estado de oxidación. Entonces, profesora, ¿coloco aquí 1? No, chicos. Cuando el elemento tiene un solo estado de oxidación, no vas a colocar nada porque realmente uno coloca los estados de oxidación para poder darse cuenta o para poder diferenciar con qué estados de oxidación está trabajando cada elemento, ¿ok? Pero en el caso del litio, si yo no pongo nada, tú no vas a tener confusión. Tú no vas a decir, uy, ¿y ahora con qué está trabajando? No. ¿Por qué? Porque el litio tiene un único estado de oxidación. Entonces, si tiene un único, no es necesario colocar en números romanos. Solo colocamos cuando tiene 2 o más estados de oxidación. Y la nomenclatura sistemática va a utilizar los prefijos di, tri, tetra, penta, hexa, de acuerdo a la cantidad de átomos que presente. Ojo que acá no es con estado de oxidación. Esto es con respecto al número de átomos, ¿ok? Al número de átomos que presente en el compuesto, ¿no? En la fórmula, en el compuesto. Entonces, por ejemplo, aquí hay un oxígeno, monóxido de hierro. Aquí, profesora, hay 3 oxígenos, trióxido, y hay 2 hierros, de, di, hierro. Entonces solo veo la cantidad de átomos, ¿no? Simplemente voy a ver cuántos átomos de oxígeno hay, cuántos átomos de hierro hay para colocar el nombre en la nomenclatura sistemática. Así de sencillo, ¿ok? Así de sencillo es la nomenclatura sistemática. Bien, y ahora sí, ya teniendo entonces claro lo que son los estados de oxidación y lo que son, cómo determinar esos estados de oxidación, ¿no? Y los nombres, vamos a estudiar las funciones inorgánicas. ¿Cuáles son esas funciones inorgánicas, chicos? Las funciones pueden ser, por ejemplo, oxigenadas. Van a ser todas aquellas que reaccionen con el oxígeno, ¿no? Entonces aquí todo va a reaccionar con el oxígeno. Por ejemplo, el metal con el oxígeno y el no metal con el oxígeno. El metal con el oxígeno da un óxido metálico. El no metal con el oxígeno se llama óxido no metálico. O también se puede llamar el metal con el oxígeno óxido básico y el no metal óxido ácido o anhídrido. Ahora, ¿por qué se llama óxido básico, chicos?
porque cuando nosotros vamos a hacer reaccionar con agua, vamos a formar un hidróxido o también conocido como una base. Y en el caso del lado derecho del no metal, que se tiene acá un óxido no metálico, cuando reaccione con agua, este va a formar un ácido, por eso se llama un óxido ácido, porque este va a formar un ácido oxácido, ¿ya? Y cuando se combina el hidróxido con el ácido, esto va a formar una sal. Pero como es de los oxigenados, la sal que se forma es la sal oxisal. O sea, quiere decir que esa sal va a tener en su composición al elemento del oxígeno, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a ver más bonito cuadrito a cuadrito, ahora que vamos a detallar los óxidos básicos, los óxidos ácidos, ¿no? Vamos a estudiar cada uno de estos compuestos y cómo es que se nombran. Comencemos entonces con los óxidos básicos. Como habíamos dicho, es un metal con el oxígeno. El metal es X y aquí el oxígeno trabaja con -2. Entonces, cuando se combina el metal con el oxígeno, lo que ocurre simplemente es un intercambio en los estados de oxidación. X por aquí y -2 por aquí. Ojo, simplemente el 2. En ninguno de los compuestos que nosotros vamos a formular, vamos a colocar los signos. Entonces, en la M de metal, vendría su estado de oxidación del oxígeno, sin la carga, sin el signo, y el estado de oxidación del metal se va para el X. Y así se estaría formando un óxido básico, ¿no? Entonces, miren aquí, como el sodio era +1, entonces aquí está así. El sodio, profesora, trabaja con +1 y el oxígeno trabaja con -2. Entonces, cuando se combina, se cruzan y esto sería nuestro óxido básico, ¿no? Ahí está. ¿Cuál es el nombre de este óxido básico? En la nomenclatura común es ver el número de átomos. Entonces veo el número de átomos, ¿no? Perdón, en la nomenclatura común o tradicional es conocer el estado de oxidación para utilizar el oso, el ico, el hipooso o el per-ico. Y como yo sé que el sodio solo tiene 1, entonces solamente será óxido de sodio. El stock, óxido de sodio, no necesito colocar nada entre paréntesis porque es el único. Y en la sistemática, acá sí tengo que ver cuántos átomos hay en cada uno. Hay un oxígeno y hay 2 sodios. Entonces será óxido de disodio. ¿Ok? Óxido de disodio. Otro elemento. Aquí, por ejemplo, vemos el hierro con el oxígeno. Profesora, aquí el hierro está trabajando con +2 y el oxígeno con -2. Entonces, cuando estos se juntan, va a salir hierro 2, oxígeno 2 y se van a cancelar. Chao, chao. Y me queda el feo. Nombre del feo. En la común, óxido. Ahora aquí, ¿cuántos estados de oxidación tiene el hierro, chicos? ¿Cuántos estados de oxidación tiene el hierro? ¿Se recuerdan? El hierro tiene 2 estados de oxidación. ¿Cuáles son esos 2 estados de oxidación? El hierro puede trabajar con +2 o puede trabajar con +3. Entonces te pregunto, si está trabajando con el +2, ¿cuál es la terminación en la nomenclatura común? Cuando es el más pequeñito. Sería óxido ferroso. La terminación es oso. En la stock, óxido de hierro 2 y en la sistemática simplemente óxido de hierro. Cuando el hierro trabaja con 3, ¿no? Cuando el hierro va a trabajar con +3,
con el oxígeno -2, se cruzan los estados de oxidación y tengo este compuesto. ¿Cuál sería el nombre de ese compuesto? En la nomenclatura común va a ser ICO, porque está trabajando con el mayor. Yo recuerdo cuando tienes dos estados de oxidación, como es en el caso del hierro, para el menor usas oso y para el mayor usas ICO. Nomenclatura stock. En stock, ¿qué vamos a tener en stock? Óxido de hierro y su estado de oxidación, que es 3 en números romanos. Y la sistemática simplemente será trióxido, porque hay 3 oxígenos, de dihierro, porque hay 2 hierros. Así vamos a nombrar a los compuestos, perdón, a los compuestos de acuerdo a la nomenclatura, ¿ya? En los óxidos básicos. Bien, ahora, habíamos dicho que se llamaba óxido básico, ¿ok? Se llamaba óxido básico porque cuando se va a combinar con agua, ¿no? Va a formar un hidróxido o también llamado base. ¿Cuál es la forma de la base? ¿Cómo yo identifico un hidróxido? Ya ahorita tú debes saber que para identificar un óxido, vaya apuntando o vaya aprendiendo en tu cabecita, que siempre los óxidos van a estar conformados, mira, por un elemento y otro elemento. O sea, siempre va a ser dos átomos, ¿no? Dos elementos diferentes. Entonces, y tienen que tener el oxígeno. Entonces, cuando yo te pregunte, este compuesto, ¿qué función tiene? Ah, profesora, esto es un óxido. ¿Qué es esto? Un óxido, ¿ya? Ahora, ¿qué tipo de óxido? Un óxido básico porque esto es un metal. Un óxido básico porque esto es un metal. Entonces, cuando ese óxido básico reacciona con el agua, forma una base. Y ahora tú tienes que saber identificar la base. ¿Cómo identifico una base, profesora? Un hidróxido siempre tiene el OH y va a presentar la carga -1, ¿correcto? Siempre. Entonces, si por ejemplo aquí el hierro o tenemos hidróxido de hierro, ¿ok? Su nomenclatura siempre va a ser simplemente hidróxido, nomenclatura sería el nombre, ¿no? Va a ser hidróxido de el metal correspondiente, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo se formó ese compuesto? Ese hierro se formó como hierro +2 y OH-1. Entonces, igual como ocurría en los óxidos, se cruzan los estados de oxidación, uno por aquí y dos por aquí. Y se tiene justamente ese compuesto que sería, según la nomenclatura común, nosotros ya sabemos que el hierro tiene 2 estados de oxidación, ¿cierto? Aquí está trabajando con el +2. Cuando trabaja con el +2, eso es oso. Entonces será hidróxido ferroso. Stock. A ver, chicos, ¿cómo sería el nombre de este compuesto en la nomenclatura stock? ¿Cuál sería el nombre en la nomenclatura stock? También va a ser hidróxido, chicos. O sea, estamos en la función hidróxido. Siempre va a ser hidróxido, ¿ok? Pero va a ser hidróxido de hierro y entre paréntesis 2. Sistemática. Dihidróxido, porque tenemos 2 hidróxidos, ¿no? Dihidróxido de hierro, ¿correcto?
En el caso de 3, ya sabes siempre que entonces un hidróxido que va a tener la forma metal OH, su estado de oxidación del elemento siempre va a venir aquí a la derecha. Entonces aquí estamos viendo que el hierro está trabajando con +3. ¿Cómo sería el nombre de ese compuesto? Como está con +3, la terminación es ico, hidróxido férrico. Stock, hidróxido de hierro 3. Y sistemática, tri, hidróxido de hierro, ¿no? Eso sería el nombre de los hidróxidos, ¿ok? Ahora, los no metales con el oxígeno, o sea, los del otro ladito, ¿no? Los del otro, la otra columna que habíamos visto. Cuando nosotros tenemos los no metales con el oxígeno, se forman los óxidos ácidos o también llamados anhídridos, ¿no? Estos compuestos, por ejemplo, acá está reaccionando el azufre con +4 con el oxígeno -2. Entonces aquí sería azufre -2, perdón, abajo voy a cruzar. Oxígeno 2, correcto. Azufre 2 por el oxígeno que se estaría cruzando y oxígeno 4, ¿no? También se estarían cruzando los estados de oxidación. Entonces aquí se cancela y justamente tengo ese SO2, ¿ok? ¿Cuál sería el nombre? En la nomenclatura común vamos a colocar y llamarle como óxido, como anhídrido, en la común, solamente en la común. Y en el stock y en la sistemática sí lo llamamos como óxido. Entonces aquí sería el anhídrido, como el azufre tiene 3 estados de oxidación, +2, +4 y +6, aquí está trabajando con +4. ¿Correcto? Entonces, para el más chiquitito, eso es hipooso, para el intermedio oso y para el mayor, ico. Entonces, estoy trabajando con el 4, que sería oso, por eso su nombre sería anhídrido sulfuroso. Stock, óxido de azufre, 4, porque está con 4. Y nomenclatura sistemática, que simplemente ve el número de átomos, sería dióxido de azufre. ¿Correcto? Cuando el azufre trabaja con +6, está trabajando con el mayor estado de oxidación. Común, anhídrido sulfúrico. Stock, óxido de azufre 6. Y sistemática, trióxido de azufre. Entonces, los óxidos ácidos los vamos a identificar porque se unen entre un no metal y un oxígeno. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se llaman óxidos ácidos? Porque ahora que vamos a mezclar, vamos a combinar con agua, ¿no? Aquí con agua, vamos a ver que se forma el ácido oxácido, ¿ya? Se forma el ácido oxácido, por eso se llama óxido ácido. Entonces, aquí están, por ejemplo, los elementos del grupo 6, ¿no? Azufre, que puede ser su estado de oxidación +2, +4 y +6. ¿Estamos trabajando con qué estado de oxidación? Aquí estamos trabajando. Miren, ¿cómo yo sé con qué estoy trabajando, profesora? Como tú sabes, el oxígeno por lo general es -2. Y como todo esto suma 0,
entonces el azufre tendría que ser más 4. Está trabajando con su estado de oxidación más 4 y eso se llamaría anhídrido sulfuroso. Cuando se combina con el agua, ¿cómo se forman? Mira los ácidos, presta atención. Un ácido siempre va a tener hidrógeno adelante. Entonces los ácidos oxácidos son hidrógeno, no metal y oxígeno. ¿Ok? Hidrógeno, no metal y oxígeno. Entonces eso es un ácido. ¿Y cómo se llama? Ácido y la terminación oso, porque está trabajando con más 4. Más 2, más 4, más 6. Aquí, SO3 se combina con el agua. Azufre 2, hidrógeno 2, azufre 1 y oxígeno 3 más 1, 4 oxígenos. ¿Cuál sería el nombre? Está trabajando, profesor, aquí el oxígeno con menos 2 y el azufre estaría trabajando con el más 6. Entonces está trabajando con este mayor y por eso la terminación sería ico. Pregunto, ¿cómo se va a llamar entonces ese ácido, chicos? No sé si estoy sola en clase o estoy con, no sé, están fantasmas aquí que nadie me escribe nada, nadie me responde nada. ¿Cómo se va a llamar ese compuesto si es que yo tengo allí el anhídrido sulfúrico y ahora sé que se va a formar un ácido? ¿Cómo se llama ese ácido? Ácido sulfúrico. Ajá, muy bien, Nicole. Ácido sulfúrico. Así de sencillo, se va a llamar ácido sulfúrico, ¿ok? Ahora, vayan acordándose que todo ácido siempre va a presentar hidrógeno en la parte inicial del compuesto. Por ejemplo, HNO3. Esto es un ácido, ¿no? Esto se llama ácido nítrico, ¿ok? Es un ácido porque comienza con hidrógeno, ¿no? Entonces tienen que identificar. Ahora, ¿por qué se llama ácido oxácido? Porque en su compuesto, en su fórmula, está la O de oxígeno. Ahora, cuando nosotros tenemos un ácido oxácido y una base, un hidróxido, ¿no? Vamos a ver que se forma una sal. ¿Qué tipo de sal? Se forma la sal oxisal. La sal oxisal consiste en formar un compuesto que va a estar un metal y un oxoanión, porque por eso se dice oxisal, ¿no? Porque tiene la O del oxígeno. Entonces debemos de saber las siguientes reglas para poder nombrar a nuestras sales, porque las sales van a ser, por ejemplo, el nombre de los oxoaniones, sulfato, clorato, ¿no? De y el metal aquí. ¿Ok? Entonces, debo de saber que todo compuesto que termine en oso va a pasar a ito y todo compuesto que termina en ico va a pasar a ato. Por ejemplo, aquí yo tengo el H2SO4, esto es un ácido, ¿no? Esto es el ácido sulfúrico. Cuando esto disocia, ¿ya? Los hidrógenos, esos hidrógenos, uy, van a determinar la carga de ese SO4. Entonces se liberan 2 protones de hidrógeno y ese ion se llama sulfato, porque como era el ácido sulfúrico, ahora es el ion sulfato.
Si tengo, por ejemplo, HNO3, ¿cuántos hidrógenos va a disociar, profesora? 1. Ah, ya, entonces aquí la flechita, uy, salió chulo. La flechita va a ser NO3, ¿no? Y como liberó 1, -1. Pregunto, ¿cómo se va a llamar este ion? Siguiendo la regla que si esto es oso pasa a hito y si es ico pasa a ato. ¿Cómo se va a llamar ese ion? Ion nitrato. Se va a llamar nitrato porque era nítrico, ahora va a ser nitrato. Y estos son los nombres de los iones que ustedes tienen que aprenderse, ¿no? Practicando se van a aprender el carbonato, el nitrato, el fosfato, nitrito, sulfito. Cuando ustedes identifican rápidamente el nombre de esos iones, es mucho más fácil dar el nombre de la sal, ¿ok? Entonces aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Miren, ahí tenemos el ácido hipocloroso, reacciona con el sodio y forma el hipoclorito de sodio. Ácido carbónico reacciona con el hidróxido. Siempre un ácido con un hidróxido va a dar una sal, ¿no? Si es un ácido oxácido, va a dar una sal oxisal. Entonces, ¿cómo identifico? Por la presencia del oxígeno. Ácido carbónico más el hidrógeno, carbonato férrico, ¿no? Puede ser el nombre normal tradicional o el nombre sistemático con el número romano 3, ¿no? Que significa el estado de oxidación del hierro, ¿ok? Siempre entonces va a ser una sal oxisal más agua. Funciones hidrogenadas. ¿En qué consisten las funciones hidrogenadas? Las funciones hidrogenadas son aquellos compuestos que van a derivar de los hidrógenos, ¿ok? Derivan de los hidrógenos. Por ejemplo, tenemos al metal con el hidrógeno que va a formar hidruro metálico y tenemos al no metal con el hidrógeno. En el caso del no metal con el hidrógeno, vamos a ver que puede ser el carbono, el boro, el silicio, ¿no? Y estos van a formar hidruros especiales, como ustedes están viendo, que vamos a ver a continuación un cuadrito donde están todos esos hidruros especiales, ¿no? Y en el caso de los elementos del grupo 6A o del grupo 7A, vamos a ver que son contaditos, porque estamos hablando del azufre, del cloro, estamos hablando del bromo, y en estos casos van a formar los hidrácidos. Los hidrácidos vamos a ver que son sustancias gaseosas que cuando se van a combinar con el agua, estos van a formar ácidos hidrácidos, y cuando estos ácidos hidrácidos se combinan con los hidróxidos, vamos a tener lo que viene a ser también una sal. Pero ¿qué tipo de sal? Va a ser una sal aloidea, ¿no? Entonces, las sales aloideas no tienen al elemento del oxígeno, ¿no? Porque son derivados ¿de quién? De los hidrógenos, por eso decimos hidrogenadas. Entonces, comencemos en el caso, por ejemplo, de los hidruros, chicos, de los hidruros metálicos, el metal se combina con el hidrógeno y ahí queda. ¿Ya? No tiene más función, como ustedes pueden ver. Un ratito, por favor. Ya, a ver.
En el caso, por ejemplo, de los metales, cuando reaccionen con el hidrógeno, ¿no? Hay que recordar las reglas que vimos al inicio. Nos dijo que cuando el hidrógeno reaccionaba con el metal, el hidrógeno iba a trabajar con su estado de oxidación -1. Y ahí lo estamos viendo, ¿no? Entonces, el calcio es 2, porque tú sabes que el calcio está todo en el grupo 2. Entonces, si tú multiplicas calcio más 2 con el -1 con 2, que es -2, estás viendo que sale 0, ¿no? Y eso también era una regla. ¿Cuál es el nombre de los hidruros metálicos? Fácil, simplemente son hidruros, nada más. En la común, hidruro de calcio. En la stock, hidruro de calcio, profesora, pero acá hay que colocar en números romanos 2 porque está trabajando con el 2. No. ¿Por qué? Porque no es necesario colocar cuando el elemento tiene un solo estado de oxidación, ¿no? Y en el caso de la sistemática, profesora, en el caso de la sistemática sería simplemente igual contar el número de átomos, ¿no? Dihidruro de calcio. Eso sería. Y ahí queda, ¿no? En el caso de los hidruros especiales, ¿no? Que son los no metales, como boro, carbono, silicio, eso sería el nombre de esos hidruros especiales, ¿no? Si es nomenclatura común o tradicional, ahí estamos viendo el borano, diborano, metano, silano, fosfina, arsina. Y si es en el caso, por ejemplo, de la nomenclatura sistemática, como ya hemos mencionado, colocamos los prefijos que indican la cantidad de átomos que tiene el compuesto. ¿Ya? Entonces, aquí sí, prácticamente, chicos, esto sí es un poquito de memoria porque tienes que identificar a esos hidruros especiales. ¿Ya? Y vamos al foco de los hidrogenadas. ¿Cuál es el foco de las hidrogenadas? Justamente cuando se combina el no metal con el hidrógeno, ¿no? Del grupo 6, que van a trabajar con su estado de oxidación -2, y del grupo 7, que van a trabajar con -1. Entonces, igual que hemos visto anteriormente, estos se combinan en aspa y forman una sustancia gaseosa. Entonces, aquí el flúor trabaja con -1 y el hidrógeno con +1. Entonces, cuando se cruzan esos estados de oxidación, aquí 1, entonces simplemente tendríamos el hidrácido HF. ¿Cuál es la nomenclatura de los hidrácidos? Su nomenclatura de los hidrácidos, ¿no? Va a ser siempre uro de hidrógeno, ¿ok? Siempre su nomenclatura va a ser uro de hidrógeno. Entonces esto va a ser fluoruro de hidrógeno. Si combino el azufre, que en este caso el azufre es -2, con el hidrógeno que es +1, se cruzan, voy a tener el H2S. Gaseoso, ¿cuál es su nombre? Sulfuro de hidrógeno. Eso es el nombre de los hidrácidos, ¿correcto? Eso es el nombre de los hidrácidos. Ahora, estos hidrácidos, esto sería su nomenclatura sistemática, ¿no? Con el dihidrógeno. Estos hidrácidos, cuando se combinan con agua, lo único que va a pasar es que estos pasan a un medio acuoso, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, esto es el hidrácido que acabamos de ver, que se llama fluoruro de hidrógeno. Es fórmula, pero lo diferencia el medio que ahora es acuoso. Esto era un gas y esto es ahora acuoso. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es la nomenclatura de estos ácidos hidrácidos? Esto se llama ácido y la terminación hídrico.
¿ok? Ácido y la terminación es hídrico, entonces será ácido fluorhídrico. H2S, esto viene a ser el sulfuro de hidrógeno y cuando se combina con el agua, eso será el ácido sulfídrico, ¿correcto? Eso sería. Muy bien, y cuando se combina el ácido hidrácido con los hidróxidos, ¿no? Vamos a tener la sal aloidea. La sal aloidea es la unión de un metal con un no metal, ¿no? Entonces aquí, mira, del ácido hidrácido tú disocias un hidrógeno y te queda el ion cloruro. Aquí, el ion cloruro, porque has disociado un hidrógeno. Del hidróxido de sodio, a ti te queda el sodio que tú sabes que es +1. Entonces se unen estos dos iones y se forma la sal cloruro de sodio, más agua. H2S va a ser azufre -2 porque se disocia esos dos hidrógenos y de aquí viene el metal que es el cobre. Como todo el OH se sabe, te expliqué que era -1, para que todo sea 0, ese cobre tiene que trabajar con +1. Y es así como se cruzan y se forma esa sal de sulfuro cuproso, ¿no? Porque este ion se llama sulfuro, ¿no? Que proviene del ácido sulfídrico. Así entonces estarían formando, chicos, las sales aloideas, ¿correcto? Y otra manera también de poder formar una sal, ¿no? En los ejercicios es que te digan a partir del nombre. Tienes que reconocer bromuro de sodio. Bromuro, sodio. Se juntan, ahí está el bromuro de sodio. Sulfuro de bario, azufre -2 y bario +2, porque tú ya debes de saber que en el grupo 1 está el sodio, por eso es +1, que en el grupo 2 está el bario, por eso es +2. ¿De dónde es el bromuro, el sulfuro, profesora? Porque tú estás viendo que el HBr siempre trabaja con el -1, entonces cuando se hizo, y el hidrógeno con +1, cuando se disocia se queda con ese -1. El H2S está trabajando siempre con -2, ¿no? Entonces son las reglas que ya hemos visto del estado de oxidación. En el caso de sulfuro férrico, profesora, yo me acuerdo que el hierro tiene el +2 y el +3. Si es férrico, está trabajando con el mayor, entonces es hierro 3. Y como es sulfuro, sulfuro -2. Se cruzan y ahí tendría mi sal de sulfuro férrico, ¿no? Entonces, conocer los iones va a ser de mucha utilidad para poder rápidamente formar nuestras sales aloideas. Estas son sales aloideas, como ustedes pueden verificar, pueden observar, no tiene oxígeno, ¿no? Porque justamente derivan de los hidrogenados. En cambio, las sales que nosotros hemos visto, que son las oxigenadas, esas sí tienen oxígeno, ¿no? Porque derivaban justamente de la formulación con el oxígeno. Muy bien, entonces espero tener tiempo suficiente, no mucho, pero sí, para poder resolver los ejercicios y aclarar allí y resolverlo bien bonito allí, paso a paso. A ver, vamos a ver. Si tuvieran alguna pregunta, chicos, que hoy día ustedes están calladitos. Yo no sé qué pasa con ustedes, por qué están desanimados, cómo les ha ido en su examen. Ya han dado su examen, ¿verdad? ¿O no han dado su examen? ¿Cómo les ha ido? ¿Les ha ido bien? ¿Están desanimados? ¿Qué les ha pasado? ¿Por qué no me cuentan? ¿Cómo les ha ido en química? Estoy buscando acá el archivo para poder comenzar a resolver. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Semana 6. Profesora, si no me equivoco, el examen se pospuso a la siguiente semana. Se postergó, mira, ve, no sabía. Entonces todavía tienen una semana más para estudiar. Mira, qué lecheros. Ustedes saben que el primer examen es donde ustedes tienen que sacar bastante ventaja, ¿no? Porque son temas, por así decir,
fáciles con referente a la mayor información, ¿no? O mayor cantidad de temas que van a ver posteriormente en los otros exámenes, ¿no? Entonces ahora es donde ustedes tienen que sacar ventaja, tienen que tratar de responder prácticamente todas las preguntas, ¿no? Para que se disparen. Normalmente es así. Ya en el segundo, tercero, cuarto, la gran mayoría va bajando, ¿no? Debería de ser subiendo, pero cuando son generalmente temas nuevos para el estudiante, pues es como que la primera vez que lo ve y a veces no queda del todo claro, ¿no? Pero si ustedes ya tienen experiencia, entonces lo que se espera es que a medida que va pasando el tiempo vayan aumentando esas notas, ¿no? Pero tienen que practicar bastante. Si están practicando, estamos yendo bien. Pero si no estás practicando, en un momento te vas a dar cuenta de que ya has recibido tanta información que ni el tiempo te va a alcanzar para estudiar todo para llegar al examen. No hay mi PDF. Voy a descargarlo del correo nuevamente. Lo tenía descargado y no lo tengo. A ver, vamos a ver. Ya, muy bien. Entonces comencemos. En la pregunta uno nos piden determinar los estados de oxidación de los elementos que están resaltados de negrita. ¿Cómo hago ello, profesora? Es muy sencillo. ¿Recuerdas que te dije que había que conocer los estados de oxidación de algunos elementos importantes, verdad? Entonces, por ejemplo, aquí, esto es una sal aloidea, donde el cloro, como sal aloidea, recuerda que con su único estado de oxidación que está trabajando es con el -1. Aquí el níquel sería mi incógnita. Como es un compuesto que no tiene carga, todo tiene que sumar 0. X por 1, X, -1 con -1 con 2, ¿no? Multiplicando aquí, todo eso tiene que ser 0. Por lo tanto, despejando aquí X sería igual a +2. O sea, quiere decir que el níquel en este compuesto A está trabajando con su estado de oxidación +2. Vamos a otro elemento, el H2, selenio. ¿Cómo sería su estado de oxidación del selenio, que es el que está en este caso resaltado? Pongo aquí X. Aquí el hidrógeno estaría trabajando con +1, ¿no? Por teoría que hemos visto. Será entonces 2 por +1
más X por 1, porque hay un solo selenio, todo tiene que ser 0 porque no tiene carga tampoco este de aquí. Entonces de aquí despejamos y X valdría igual a menos 2. Quiere decir que el selenio acá trabaja con menos 2 y acá estaría ese compuesto, ¿no? Su estado de oxidación. Para el caso del tercer compuesto, ¿no? Que viene a ser C, tendríamos el IO3 y mira aquí, hay una carga. Esa carga que es menos 1 significa que todo esto es menos 1. Entonces, mucho cuidado porque tú ya no vas a igualar a 0, vas a igualar a menos 1. ¿Con cuánto trabaja el oxígeno? Con menos 2. Y X es lo que tú quieres, Y es lo que tú quieres saber, su estado de oxidación, ¿correcto? Entonces voy a igualar ahora sí. X por 1, X, 3 con menos 2, eso me va a dar menos 6. ¿Y a cuánto voy a igualar? A la carga. No me vayas a igualar a 0 porque acá sí hay carga. Eso será igual a menos 1. Despejando entonces de aquí X, esto sería igual a más 5. O sea que el yodo en este compuesto C está trabajando con su estado de oxidación 5. Siguiente, el siguiente compuesto. K2CrO4. Profesora, yo sé que el oxígeno trabaja con menos 2 y el potasio, como está en el grupo 1, esto es más 1. Y X, cromo, es lo que quiero saber. 2 por más 1, 2 por más 1, más X por 1X, más 4 por menos 2. Todo eso es igual a ¿cuánto? A 0, porque acá sí, mira, no tiene carga, todo es 0. Y de acá despejando, X sería igual a más 6. Entonces aquí sería el compuesto D. Y finalmente, el último compuesto E, tendríamos al cobre con el hidrógeno. Profesora, yo recuerdo que el hidrógeno cuando está con un metal, el hidrógeno es menos 1. Entonces, ¿cuánto sería el cobre? Fácil, ¿no? Como todo esto va a dar 0, porque no tiene carga, X sería igual a más 1 y por lo tanto eso sería el compuesto E, ¿no? Entonces, así se determina los estados de oxidación para cada sustancia, ¿ok? Entonces, pues está dado. Si tienen preguntas, eh, es simplemente abrir su micro, ¿ok? O hacer la pregunta en el chat, colocar. Pregunta número 2. A ver, ¿qué nos dicen en la pregunta 2? En la pregunta 2 nos hablan sobre el cemento, ¿no? Un material de construcción y nos muestran la composición de ese cemento. Hay varios componentes donde vemos, miren, metal con oxígeno, perdón, no metal con oxígeno, metal con oxígeno, metal con oxígeno, metal con oxígeno, ¿no? O sea, tenemos varios óxidos ácidos básicos, ¿no? Y la pregunta es en función a esos compuestos que se están presentando, ¿no? Nos dicen marcar verdadero o falso. En el cuadro se muestran 6 óxidos básicos. Tengo que recordar que los óxidos básicos es la unión de un metal más el oxígeno. Eso es el óxido básico. Entonces, si yo reviso esa tabla, voy a encontrar que los óxidos básicos viene a ser aluminio con oxígeno, hierro con oxígeno, calcio con oxígeno, magnesio con oxígeno, sodio con oxígeno y potasio con oxígeno. Eso serían los 6 óxidos básicos que estarían presentes aquí en la tabla. ¿Correcto? 1, 2, 3, 4, 5. Se repite aquí. Este se está repitiendo aquí. 5 y 6. Ahí están los 6 óxidos básicos, por lo tanto, el primer enunciado sería verdadero. El segundo enunciado
habla sobre el compuesto del F2O3. El hierro dice tiene estado de oxidación +3. Entonces, si veo aquí el F2O3, ¿cómo yo sé su estado de oxidación? Fácil, porque tú ya sabes del oxígeno que es -2. Entonces aquí el hierro sería X. Entonces aquí sería ¿cuánto? Multiplicamos X por 2 más 3 por -2. Eso sería igual a 0 porque no tiene carga. Y despejando aquí el X sería +3. Entonces, efectivamente, sí, el hierro está trabajando con su estado de oxidación +3. ¿Correcto? Eso sería su estado de oxidación de ese hierro. Y nos dice que su nombre, ¿no? En la nomenclatura común es óxido de hierro 3, pero la nomenclatura común no utiliza los números romanos. Esta nomenclatura corresponde a la Stock, así que al ojo, por esto, el enunciado se invalida, ¿no? Entonces vemos que sí era su estado de oxidación 3, su nombre común sería óxido férrico porque el hierro tiene dos estados de oxidación, tiene +2 y tiene +3. Entonces, cuando está trabajando con el chiquitito, esto es oso, y cuando trabaja con el mayor, eso es cico. Por eso sería óxido férrico. Stock y sistemática trióxido de hierro. ¿Ok? Enunciado 3 dice, el SO3 es un óxido ácido. Profesora, un óxido ácido es un no metal con el oxígeno. Y acá efectivamente es un no metal con el oxígeno. Hasta allí estamos bien. Y su nombre común, que es la nomenclatura tradicional, anhídrido, correcto, pero me toca verificar si es sulfuroso. Para poder saber si es sulfuroso, yo tengo que ver el estado de oxidación del azufre. Profesora, yo recuerdo que el azufre tiene 3 estados de oxidación, +2, +4 y +6. Para el más pequeñito va a ser hipooso, para el que sigue va a trabajar con oso y para el que sigue va a ser ico. Entonces tengo que ver con quién está trabajando el SO3, ¿verdad? -2, X, entonces X +3 por -2, todo tiene que sumar 0. X es igual a +6. Profesor está trabajando con el mayor, así que su nombre sería anhídrido sulfúrico, ¿correcto? Y como en el enunciado nos dicen que es oso, por esa razón ese enunciado sería falso. Entonces la respuesta en la pregunta número 2 sería la alternativa dado. ¿Correcto, chicos? ¿Me están entendiendo? ¿Está claro? Háganme saber si me están entendiendo, deditos arriba, no sé, díganme ok. ¿Están allí o no están allí? ¿Sí? Ya, listo, perfecto. Si no, solita hago la clase. Listo. Pregunta número 3. ¿Qué nos dicen en la pregunta número 3? Nos dan los nombres de los compuestos, ¿no? Nos dan 2 compuestos resaltados de negrita. Y lo que nos piden es identificar el nombre en stock del primer hidróxido. Este es el primer compuesto y nos piden de él el nombre en stock. Y del segundo compuesto, que es hidróxido de cobre, nos piden el nombre sistemático. Chicos, vamos con el primer compuesto. Hierro OH3. Tú tienes que saber que el OH es -1.
¿no? Si el OH es -1, entonces, ¿con cuánto estaría trabajando el hierro? Puedo colocar aquí X y esto sería X más 3 por -1 tiene que ser 0. Entonces el hierro trabaja con su estado de oxidación +3. Ahora, otra forma fácil de saber su estado de oxidación del elemento es simplemente ver lo que tenemos aquí, ¿no? Que sería +3. Entonces el hierro está trabajando con su estado de oxidación +3. Y como tú ya sabes que el hierro tiene 2, +2 y +3, tú ya sabes que para el pequeñito siempre va a ser oso y para el mayor va a ser ico. Ya debe de estar en tu cabecita eso. Y en este caso, pues, no nos hablan de la tradicional, porque eso sería nomenclatura tradicional, nos piden la stock. Entonces, simplemente su nombre sería, en la nomenclatura stock, hidróxido de hierro 3, ¿no? Esto sería la tradicional, después de la cena. Y esto sería el sistemático, ¿ok? Ahora, para el otro compuesto, ¿qué tenemos para el otro compuesto? Cobre, OH2. Pregunto, rapidito. ¿Con qué estado de oxidación estará trabajando nuestro cobre? Al ojo, ¿ah? Yo te acabo de decir cómo vas a ver, rapidito. ¿Qué tienes que ver? +2. Muy bien. El estado de oxidación del cobre aquí es +2, porque estás viendo que esto es 2 y tú sabes que esto viene de la cruzadita. Entonces el cobre aquí está trabajando con +2. ¿No? Profesora, yo me acuerdo que el cobre tiene +1 y tiene +2. Ah, entonces si está trabajando con +2, oso para el chiquito, ico para el mayor. Entonces tiene que ser la terminación ico, ¿no? Si fuera tradicional, por eso vemos aquí hidróxido cúprico. Pero nos están pidiendo la sistemática. Y como la sistemática indica el número de átomos, ¿no? O la cantidad claro, de átomos que tenemos en la estructura, esto sería dihidróxido de cobre. Y esto sería el nombre de esa estructura. Entonces, buscando eso en las alternativas en la pregunta 3, la respuesta sería casa. ¿Ok? Eso sería. Siguiente pregunta. 4. Dice, nos hablan de dos compuestos, en este caso del CO2 y del SO2, ¿no? Nos dicen que cuando reaccionan con agua, ¿no? Van a formar ácidos. Y efectivamente, estos son anhídridos u óxidos básicos, perdón, ácidos, óxidos ácidos, porque es un no metal con el oxígeno. Eso me da óxidos ácidos. Y los óxidos ácidos, ¿no? Los óxidos ácidos, cuando reaccionan con agua, tengo que recordar que me da un ácido. ¿Qué tipo de ácido? Un ácido oxácido, donde simplemente tú vas a sumar en forma lineal. Por ejemplo, CO2 más agua. Ácido, primero tu hidrógeno, 2, carbono, 1, y oxígeno, 2 más 1, oxígeno 3. Ahí está tu ácido oxácido, ¿no? Profesora, el carbono tiene dos estados de oxidación, +2 y +4. ¿Con cuánto está trabajando este carbono?
Oxígeno menos 2, menos 4, y esto sería más 4. Entonces aquí está trabajando con el mayor. Oso y por eso se llama ácido carbónico. Ahí está. Y lo mismo hacemos para el SO2. SO2 más agua son 2 hidrógenos, un azufre y 2 más 1, 3 oxígenos. Azufre, ¿qué estados de oxidación tiene el azufre? Más 2, más 4 y más 6. ¿Te acuerdas que te dije en las funciones oxigenadas? Esos son los estados de oxidación. Ahora, quiero saber entonces aquí en la estructura con qué está trabajando ese azufre. Quiero decirte que cuando tú logras identificar el estado de oxidación en este CO2, por ejemplo, este CO2, menos 2 más 4, está trabajando aquí con el más 4. Y en el caso del SO2, menos 2 más 4, también está trabajando con el más 4, pero aquí ya cambia porque él tiene 3 estados de oxidación. Para el más pequeñito es hipooso y para el 4 sería oso. Por eso el nombre de ese ácido sería ácido sulfuroso, ¿no? Entonces siempre si nosotros comenzamos a trabajar un compuesto con un estado de oxidación X, ese va a seguir formando compuestos con ese estado de oxidación, ¿ok? Entonces buscando aquí nuestra alternativa, la respuesta en la 4 sería barco, ¿ya? Eso sería la respuesta en la pregunta 4. Pregunta número 5. A ver, ¿qué tenemos en la pregunta número 5? Ahí está en la pregunta 5. Nos piden identificar el nombre del oxoanión. ¿Qué cosa es un oxoanión? Recuerden, son los iones que tienen oxígeno, ¿no? Entonces, por ejemplo, HNO3 es un ácido oxácido. Cuando este ácido oxácido pierde sus hidrógenos, que en este caso es un hito nada más, esto se vuelve NO3 menos 1. Y esto es un oxoanión. Ah, entonces, profesora, los oxoaniones vienen de los ácidos oxácidos, correcto. Y ese número que estás viendo en la parte superior son justamente los hidrógenos de los cuales ellos han disociado. O sea que esto viene de un HiO3. Este IO2 con menos 1 viene de un HiO2. Este SO3 con 2 menos viene de un H2SO3. Y este SO4 2 menos viene de un H2SO4, ¿no? Ahí están los ácidos oxácidos que han generado esos iones. Ahora, tengo que recordar que aquí en los ácidos oxácidos, si es que el compuesto terminaba en oso, el anión, el oxoanión va a terminar en ito. Si el compuesto terminaba en ico, aquí sería ato. Entonces, yo tengo que ver cuál es el nombre de este ácido, que es HiO3. Profesora, SHiO3, estamos hablando del yodo. Y el yodo tiene más 1, más 3, más 5 y más 7. Tengo que saber con quién está trabajando. Entonces, si yo realizo aquí HiO3, todo tiene que sumar 0, ¿cierto? Profesora, el hidrógeno es más 1 y el oxígeno es menos 2. ¿Cuánto sería el valor de X?
3 por menos 2, menos 6, más 1, menos 5. Para que todo sea 0, X tendría que ser más 5. Ahí está. El yodo está trabajando con 5. Entonces está trabajando con este. Recuerdo, hipooso para el más chiquito, oso para el intermedio, ico para el más 5 y perico para el más 7. Ah, profesora, es ico. Ah, estamos hablando del ácido yódico. Y como es ico, su oxoanión ahora es ato. Ah, entonces este ion, IO3, sería el ion yodato. Lo mismo para el otro, ¿no? En este caso es el mismo elemento, HiO2. Entonces, yodo más 1, oxígeno menos 2, X. 2 por 2, 4, menos 4, más 1 menos 3, X sería más 3. Aquí el yodo trabaja con 3. Ah, cuando es 3, ¿qué cosa era? Oso, profesora. Ah, ya, entonces esto es el ácido yodoso. Y que ese yodoso va a formar el oxoanión ito. Por eso se llama ion yodito. Siguiente compuesto, azufre. Espero que ya te estés recordando los estados de oxidación. Azufre tiene más 2, más 4 y más 6. Lo mismo, ¿con qué estoy trabajando? Estoy trabajando en ese H2SO3. ¿Con qué estado de oxidación para el azufre? Menos 2 y más 1. Entonces, X. ¿Cuánto vale X? 3 por 2, 6. 2 por 1, 2. X vale más 4. Ahí está, azufre trabaja con 4. Cuando trabaja con 4, cuando son 3, hipooso, oso e ico. Ah, ácido sulfuroso. Y este oso pasadito, sulfito. Ion sulfito, lo que tenemos aquí. Ácido sulfúrico, porque en este caso el SO4 o el H2SO4, si quieres puedes practicar con esto también. ¿Cómo sería con esto? IO3, toda la carga menos 1. Entonces, si quieres practicar con tus iones, dices igual, menos 2x y acá, x más 3 por menos 2 tiene que ser igual a 1. Entonces, igualito aquí, x te va a salir más 5. Entonces, puedes calcular el estado de oxidación en este compuesto o puedes calcular en este ion, ¿no? Considerando las reglas, ¿ya? Cualquiera. Entonces, aquí el azufre trabaja con más 6, con el mayor. Sulfúrico es el nombre de ese ácido y el ion sería entonces el ion sulfato, ¿ya? Así sería el nombre entonces de esos oxoaniones. Muy bien, entonces tenemos en esa clave, en esa pregunta, la clave dado, ¿no? Nos preguntaban cuál era la relación que existe entre esos iones y los paréntesis. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Pregunta 6. ¿Qué nos dicen en la pregunta 6? Nos dan un suplemento vitamínico y en ese suplemento vitamínico encontramos una sal oxisal, ¿no? Esa sal oxisal es referente al sulfato ferroso. Acuérdate que todas las sales, ¿no? Oxisales siempre van a ser sulfato, nitrato, clorato, fosfato, nitrito, sulfito, clorito. Siempre va a ser de esa manera. Entonces,
El sulfato ferroso, ¿ok? Aquí está. Entonces, con respecto a esa sal de sulfato ferroso, nos dice que marquemos verdadero o falso, ¿ya? Entonces, nos preguntan, ¿el hierro tiene estado de oxidación 3, mientras que el azufre posee estado de oxidación 6? A ver, les decía que es importante que ustedes sepan los iones de sulfato, sulfito, ¿no? El sulfato es este de aquí, SO4-2. Te presento al sulfato, acuérdate ya. Y ferroso. Chicos, si decimos ferroso, pregunto, ¿el hierro está trabajando con +2 o con +3? Si es ferroso. Ferroso. ¿Es +2 o +3? +2, muy bien. Para el menor es oso y para el mayor es ico. Entonces, cuando estos se cruzan, ¿no? El sulfato ferroso va a ser así, porque esos dos se van a cancelar. Entonces, me preguntan, ¿el estado de oxidación del hierro es +3? No, el estado de oxidación del hierro es +2. Mientras que el azufre posee +6, sí. Puedes tener dos opciones. Saber que en el sulfato, como viene del ico, siempre es su mayor estado de oxidación, y tú sabes que azufre tiene +2, +4 y +6, y por eso sería 6. O si no, una vez formulado, tú sabes que esto es -2, tú sabes que el hierro es +2, y aquí puedes determinar el X, ¿no? Entonces, igualando ahí, +2, +X, menos o +2 o +4 con -2, todo eso es 0. De aquí entonces tú puedes sacar cuánto es el valor de X, ¿no? X sería entonces +6, que sería justamente el estado de oxidación del azufre. Entonces el segundo sí es correcto. Azufre trabaja con 6, pero el hierro está trabajando con +2. Por eso esto se invalida. Falso. Es producido por el hidróxido ferroso y por el ácido sulfuroso. Este ion que se ha formado justamente la sal, ¿no? Necesitamos el hierro, que sabemos o deberías de recordarte por teoría que para que se forme esta sal, el metal proviene del hidróxido, efectivamente. Entonces, esto ha tenido que ser ¿quién? Hidróxido de hierro. Y como está trabajando con 2, ese 2 tendría que venir aquí. ¿Y este sulfato qué cosa ha sido antes? Ha sido antes un ácido oxácido, que perdió, ¿cuántos hidrógenos perdió, chicos? ¿Cuántos hidrógenos ha perdido este ácido oxácido para que tenga carga 2 menos? Perdió 2. H2SO4. Ahí está. Entonces, ¿esto es el hidróxido ferroso? Sí, correcto, porque es el oso el menor. ¿Y es el ácido sulfuroso? No, porque si esto es sulfato, ¿esto cómo se llama? Ácido sulfúrico, ¿no? No es sulfuroso, es el sulfúrico. Ah, entonces esto es falso, ¿ok? Y el enunciado 3, ¿qué nos dice? Su nombre stock, su nombre stock es sulfato de hierro 3, o perdón, sulfato de hierro 2. Entonces su nombre en stock sería sulfato de hierro, ¿no es cierto? Y efectivamente, como está con 2, sería su nombre sulfato de hierro 2. Eso sería correcto. Así que sería verdadero
y siendo la clave entonces la alternativa avión, ¿no? Entonces toca saber bien, como ustedes pueden observar, los estados de oxidación, ¿ya? Profesora, ¿los estados de oxidación nos van a dar de dato? No, chicos, no les van a dar de dato. Los estados de oxidación van a tener ustedes que recordarse. Es bastante, profesora, sí, es bastante, pero créanme que practicando, practicando, por ejemplo, ahorita yo imagino que ya todos deben de saber del estado de oxidación del oxígeno en la gran mayoría de compuestos, del hidrógeno, del hierro, por ejemplo, ya tienes que saberte porque hemos repetido muchas veces el hierro. Hierro más 2, oso, hierro más 3, ico. Entonces, así cuando tú practicas uno y uno y otro ejercicio, ustedes van a ya aprenderse los estados de oxidación, ¿no? ¿Ok? Entonces, en la siguiente pregunta, pregunta 7. ¿Qué nos dice en la pregunta 7? En la pregunta 7 nos dice, nos dan los compuestos. Ok, en la pregunta 7 nos dan los compuestos y lo que nos están pidiendo es cuál es el nombre de los siguientes compuestos hidrogenados. Hidrogenados quiere decir que no tienen en su fórmula los hidrógenos, los oxígenos, ¿verdad? Porque derivan de las funciones que se han combinado con el oxígeno, con el hidrógeno. Por eso aquí no vemos oxígeno, no vemos oxígeno, no vemos oxígeno. Son hidrogenados, ¿no? Entonces nos están preguntando su nomenclatura stock, su nomenclatura sistemática y su nomenclatura tradicional. La stock es simplemente ver la función. Pregunto, bueno, acá está claro. Acá está claro que al tener solamente el hidrógeno, eso es un hidruro. Hidruro, 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 hidruro. Ahora, ¿con cuánto trabaja el hidrógeno aquí? Cuando estaba al lado del metal, tienes que recordarte eso, ¿no? El hidrógeno es -1. Ahora, si quieres, también te puedes ayudar con la electronegatividad. El cobre y el hidrógeno, el cobre es un metal y el hidrógeno es un no metal. Entonces, el mismo hecho de que el hidrógeno sea un no metal hace que éste tenga la carga -1. Y este cobre tendría la carga +1. ¿Ok? -1 y +1. Entonces, tendríamos el nombre en el stock con su estado de oxidación +1, hidruro de cobre 1. O sea, puede ser esto o puede ser esto. Sistemático, solamente es ver el número de átomos que tiene cada uno de esos elementos. H2S. Esto será entonces, como es gaseoso, ojo, se descarta ácido, porque los ácidos son acuosos. Los gases son los hidrácidos, entonces los hidrácidos son uros. Sulfuro de dihidrógeno, porque son dos hidrógenos, así que el que se adecua aquí a la clave sería este. Y aquí en lo tradicional, el HF simplemente será el nombre, la nomenclatura, ácido, porque es el hidrógeno acuoso, ácido fluorhídrico, ¿no? Es el ácido fluorhídrico. Entonces aquí tendríamos como respuesta en la pregunta 7 la clave dado. ¿Ya? Ahí está. Pregunta 7, clave dado. Muy bien. Pregunta 8. En la pregunta 8 nos dan la siguiente reacción. Nos dicen, el dióxido de carbono es un compuesto muy utilizado en las bebidas carbonatadas, ¿no? Es una forma de obtener en el laboratorio, ¿no? O perdón, una forma de obtenerlo en el laboratorio es a partir de la reacción representada para la siguiente ecuación química. Nos dan este compuesto con este compuesto que forma este compuesto más estos de acá. Nos piden identificar
Dice, con respecto a las especies involucradas, o sea, las que acabo de resaltar, seleccione la alternativa que contiene respectivamente el nombre del ácido hidrácido, el nombre que contiene respectivamente el nombre del ácido hidrácido, el nombre sistemático de la sal aloidea y la función química del CO2. Ok. Normalmente, cuando nosotros hablamos sobre los ácidos hidrácidos, la nomenclatura que nosotros utilizamos para los ácidos hidrácidos, ¿no? Hemos visto que era el ácido y la terminación hídrico, ¿no? Esos son los ácidos hidrácidos. Entonces, vamos a ver aquí. ¿Quién será un ácido, jóvenes? ¿Cómo me doy cuenta de cuál de las sustancias es un ácido? Recuerda que todo ácido comienza con hidrógeno, ¿no? Y no me vayas a decir el agua, pues, ¿no? Porque el agua es neutro. Entonces, el único ácido que tendríamos en la reacción sería esta de aquí. Y es correcto. Es un ácido hidrácido porque justo en su estructura no veo el oxígeno. ¿Cuál es el nombre entonces de este ácido hidrácido? Recordando la nomenclatura de los ácidos hidrácidos, ¿no? Estos reciben el nombre de ácido y la terminación hídrico. Entonces, esto es el ácido clorhídrico. Puede ser la A o puede ser la D. Ácido clorhídrico. ¿Ya? Ahí está. Siguiente. El nombre sistemático de la sal aloidea. ¿Quién es la sal aloidea? Entonces, la sal aloidea, aloidea con H significa que viene de los hidrogenados. Si viene de los hidrogenados, no tiene que contener oxígeno. Y con eso matas a este y obviamente al agua. Entonces la única sal que estás viendo aquí que no tiene oxígeno es ese cloruro de calcio, ¿no? Y como sal aloidea, tú ya sabes que siempre va a ser el nombre del ion con el metal. Entonces, simplemente como es sistemático, son dos cloros, dicloruro de calcio. Entonces puede ser dicloruro de calcio y dicloruro de calcio y dicloruro de calcio, ¿no? Ahí está. Y finalmente, ¿no? Nos dice, nos habla sobre, vamos a agarrar qué colorcito, ¿verdad? Verde puede ser. No se ve. Azulito tampoco ya hicimos. Amarillito se verá, no, creo que no. Negro. La función química del CO2. Entonces, ¿qué cosa será esto? Un óxido, un ácido, un hidrácido, un hidróxido. Entonces tienes que recordar. Los hidróxidos yo los identifico porque tienen el grupo OH. Siempre. Tú para decir que es un hidróxido tienes que ver el OH. Los ácidos tienes que ver siempre el hidrógeno. Puede ser un ácido hidrácido si es que no tiene los oxígenos, o puede ser un ácido oxácido, ¿no? Que contiene los oxígenos. Ahí está. No es nuestro caso, no es un hidróxido, no es un ácido. Profesora, puede ser una sal, tiene que tener un metal y un no metal. No, porque ambos son no metales. Entonces, ¿de qué estaríamos hablando? Estamos hablando de un óxido. Esto es un óxido porque tiene la O de oxígeno. Ahora, si me especifica o necesito especificar qué óxido es,
tengo que ver quién lo acompaña al óxido, al oxígeno. Profesora, es un no metal. Ah, ok. Entonces, si es un no metal con el oxígeno, estamos hablando de un óxido ácido, ¿no? Que también se le conoce como anhídrido. Entonces, los únicos que cumplen en la misma recta, ¿no? Correctamente sería la alternativa dado, ¿no? Entonces, todo se basa con reconocer la función y ver los estados de oxidación. Eso es muy importante. ¿Ya, chicos? Entonces, yo imagino que ustedes tienen clases todas las tardes, ¿no? Si no me equivoco, deben estar en ese horario del turno tarde. Por tal razón, tal vez no pueden ingresar a las consultas académicas que también las realizo yo, ¿no? Nosotros tenemos consultas académicas los lunes, los miércoles y los jueves, ¿ya? Y cada semana nosotros reforzamos, ¿no? Por ejemplo, esta semana que es bastante información y que en teoría hemos corrido, como ustedes han visto, justamente para que el tiempo me permita explicarles al menos lo más detallado en cuanto a los ejercicios, ¿no? Igual queda corto. Entonces, en esta semana en consultas académicas conmigo, hemos hablado en cada clase, ¿no? Porque como yo tengo 2 horas cada lunes, 2 horas el miércoles y 2 horas el jueves, se ha hablado 2 horas el día lunes solamente de estado de oxidación y de nomenclatura. El día miércoles se ha hecho solamente en las 2 horas, solo funciones oxigenadas, puras funciones oxigenadas. Y el día de ayer, en las 2 horas, se han realizado puras funciones hidrogenadas. Entonces yo les invito a que puedan ir a la grabación, porque lo bueno es que están ahí en la plataforma, en donde está el link de la plataforma de consultas académicas, ustedes puedan ir allá y reforzar este tema de nomenclatura. Les va a ayudar bastante porque ha sido bien explicado, pasito a pasito, las dudas de sus compañeros que en ese momento estaban asistiendo, ¿no? Que tenían muchas preguntas con respecto a cómo se formaban o cuándo trabajaba con +1, cuándo trabajaba con -2. Entonces, ahora en este fin de semana pueden aprovechar en ir a ver esos videos y reforzar este tema, ¿ya? Una vez que ustedes hayan visto o hayan reforzado su teoría, entonces no se olviden ir aquí a los propuestos para poder garantizar que ustedes están aprendiendo de manera correcta. Entonces, en la pregunta 1, tu respuesta va a ser la alternativa dado, ¿ok? Propuestos. En la pregunta número 2 de propuestos, tu alternativa va a ser la clave casa, ¿ok? Tu respuesta. En la pregunta 3, la respuesta va a ser la alternativa dado, ¿ok? En la pregunta número 4, la respuesta va a ser la clave enano. En la pregunta número 5, la respuesta es la clave enano, ¿ok? Y en la pregunta número 6, la clave que tienen es la alternativa casa, ¿ok? Entonces, practiquen, ¿ya? Practiquen, practiquen, porque esa es la única forma que ustedes puedan reforzar y sobre todo aprenderse los estados de oxidación, porque ya les he comentado que no les van a dar de dato esa información. ¿Listo, chicos? ¿Está todo claro entonces? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Ok, Lucía. Para la siguiente clase me vienen comiendo bastante dulce, ¿ya? Traen su chocolate ahí para que estén más, no sé si se me duermen. Voy a preguntar a ver si les puedo decir, todos con cámara abierta, vamos a hacer la clase para verlos, creo, ¿no? Puede ser que se me estén durmiendo ahí. Ya, chicos, entonces nos vemos la próxima semana, ¿ok? Cuídense mucho, nos vemos. Chao, chao. Chao, profesora, hasta la próxima clase.
Chao, Anet, cuídate mucho. Estudia. Chao, chao.